Si te gustan las películas de Marvel y no tenés la más mínima idea de qué pasó en este último tiempo, en este video te vengo a explicar un poco qué fue todo lo que estuvo aconteciendo para que puedas retomar aquella franquicia que tanto nos gustó. Así que prepárate un mate porque te voy a estar explicando qué fue todo lo que pasó en Marvel. Esta es solo la parte 1 de 2 videos, ya que Marvel tiene 2 sagas. La primera saga es la saga del infinito y la segunda saga se llama la saga del multiverso. Cada saga tiene 3 fases, que en este video vamos a ver las primeras 3 fases de Marvel, las cuales terminan con Avengers Endgame. Pero bueno, posteriormente voy a estar subiendo la saga del multiverso y si no te la querés perder, yo que vos me suscribo, así no sé, YouTube te avisa y todo eso. Pero bueno, yo te la dejo ahí. Lo bueno de las 3 fases de la saga del infinito es que son bastante introducción, desarrollo y desenlace. Vamos a tener en 2008 la película de Iron Man, la cual nos presenta a Tony Stark, que es el hijo de un multimillonario, Howard Stark, y básicamente Tony se dedica a crear y vender armas para el gobierno, pero por esto mismo termina siendo secuestrado. Para escapar de su confinamiento, Tony se va a convertir en Robocop. Y le termina recopando la idea de convertirse en Robocop, así que más tarde se va a convertir en Iron Man hecho y derecho y va a dejar de vender armas. Después tenemos la película del Increíble Hulk. Bruce Banner es un científico que sufre un accidente con rayos gamma y ahora cada vez que se enoja se termina convirtiendo en Hulk. Durante la película está buscando una cura para su condición, pero mientras tanto le está persiguiendo el ejército, entonces claro, se complica. Ejército el cual termina creando a Abominación, que es como otro monstruo para detener a Hulk, se termina convirtiendo en un problema para el ejército y Hulk lo termina recagando a palo básicamente. Después tenemos Iron Man 2, que en esta película Tony está como intentando solucionar sus temitas de asma, porque el tipo tiene como una cuestión de metal metida en el pecho, pero se ve que el repuesto lo compró en Temu o algo porque ya no funciona. Y mientras tanto en la película aparece un ruso de su pasado con unos látigos medio eléctricos y nada, termina ganando, pero bueno, el objetivo de la película es un poco desarrollar a Tony. Después tenemos la película de Thor, la cual nos introduce a este dios arrogante, es hijo de Odín y hermano de Loki, y en la película Odín lo destierra a Thor porque básicamente tiene actitudes muy de niño y le saca los poderes, le saca el martillo, todo. Odín envía el martillo a la tierra, cualquiera que sea digno va a poder tener el martillo y quedarse con los poderes de Thor. Thor termina siendo digno y se queda con los poderes de Thor. Y finalmente vuelve a Asgard, donde Loki estaba intentando usurpar el trono a su padre Odín. Después tenemos Capitán América, el primer Vengador. En esta película tenemos a Steve Rogers, que es un flaquito que le inyectan el suero del super soldado y deja de ser flaquito y se transforma en el Capitán América. Todo esto transcurre en la Segunda Guerra Mundial. El Capitán América lucha contra Red Skull, que es el líder de Hydra, y luego de ganarle, Steve queda congelado 70 años en el hielo. Cuando se despierta de esos 70 años, claro, está en un mundo totalmente diferente. Entonces, bueno, eso es un poco la cuestión del Capitán América. Empezar a vivir una época que no es la suya. Estas primeras 5 películas nos introducen a lo que van a ser los Vengadores. A esto se le suman Natasha Romanoff y Clint Barton, que no tienen películas individuales hasta este punto, pero que aparecen brevemente. Natasha en Iron Man 2 y Clint Barton aparece en Thor. La película de los Vengadores trata básicamente de Loki queriendo gobernar el mundo, habiendo sido enviado por Thanos. Después vamos a hablar de Thanos. Thanos envía entonces a Loki junto a un ejército de alienígenas a conquistar la Tierra básicamente, pero por sobre todo a buscar una piedrita azul que está adentro de este cubo que se llama el tercer acto. Y bueno, eso es la peli. Después los Vengadores terminan derrotando a Loki, se quedan con el tercer acto, se quedan también con el cetro de Loki, eso es importante, y final feliz. Con esto concluye la primera fase del UCM, que es como una introducción, como te dije, y te pone un poco en contexto de lo siguiente. SHIELD es una organización secreta de los Estados Unidos que procura mantener la paz mundial. Un poco un mensaje bastante yankee de que nosotros somos los buenos, básicamente. Y por otro lado tenemos Hydra, que es una organización secreta alemana que quieren conquistar el mundo, literal, tipo, quieren conquistar el mundo. Obviamente todo esto viene muy agarrado de los conflictos políticos y de la imagen que quiere dar Estados Unidos siempre con las películas, no solamente Marvel, así que bueno. Hay algunos personajes secundarios que no te mencioné y por ahí estaría bueno que los vayamos mencionando. Por un lado tenemos a Nick Fury, que es el director de SHIELD, Peggy y Bucky, que son el interés amoroso y el mejor amigo del Capitán América, Pepper Potts,
que es la pareja de Tony Stark, Jane Foster, que es el interés amoroso de Thor, Happy, que es el guardaespaldas y amigo de Tony Stark, Rhodey es el mejor amigo de Tony, que usa un traje llamado Máquina de Guerra, que más tarde se va a terminar uniendo a los Vengadores, y Heimdall, que es el guardián de la puerta de Asgard, digamos. Por último, pero no menos importante, tenemos a Thanos, que tiene su primera aparición en la escena post-créditos de Los Vengadores. Bueno, vamos con la fase 2. En la fase 2 vamos a tener Iron Man 3, que sale en el año 2013. En esta película Tony comienza a tener ataques de ansiedad, ataques de estrés por todo lo que pasó en Los Vengadores 1. Medio como un trauma ahí, medio posguerra. A la vez aparece un terrorista llamado El Mandarín, que en realidad no es el terrorista, es como un actor. O sea, después terminamos descubriendo que el verdadero terrorista no es este viejo, sino que el verdadero terrorista era el que escribió Thor: Un Mundo Oscuro. Amigo, qué película nefasta, Thor: Un Mundo Oscuro. Lo peor de todo es que eligieron esta película para introducir la gema de la realidad, o sea, película mala, no la miren. Literalmente la película es de un chabón random que aparece como villano, que aparece y muere en la misma película, no tiene ninguna trascendencia en el UCM en general, y aparece la gema de la realidad, que es como un éter, algo así, un líquido que la posee a Jane. No recuerdo todos los detalles, pero película al pedo, no hace falta mirarla. Tiene alguna que otra parte buena Loki en la película, ok, pero más que eso. Por otro lado, vamos a tener Capitán América: El Soldado del Invierno. En esta película Steve Rogers descubre que Hydra estuvo infiltrándose en S.H.I.E.L.D. básicamente, y junto con Natasha y Falcon, que ya vamos a ver que Falcon es importante más adelante, destruyen la organización de Hydra desde adentro. Además, ojo acá, porque Steve descubre que el Soldado del Invierno que lo estuvo acosando durante toda la película no es nada más ni nada menos que Bucky, su amigo de antaño que vimos en Capitán América 1, el cual Hydra agarra y lo termina como controlando mentalmente para que cometa actos terroristas y un montón de otras cosas más. Este es un peliculón total, pero no termina ahí, porque también vamos a tener otro peliculón que va a ser Guardianes de la Galaxia 1. Los Guardianes de la Galaxia eran estos 5 desconocidos que se querían conocer muy bien, forman una alianza para escapar de la cárcel y terminan choreándose un orbe violeta. Dicho orbe no era una cosa sencilla, sino que era la gema del poder. Acuérdense que ya vamos mencionando 3 gemas. Y esta gema también estaba siendo perseguida por Ronan. Ronan es como un empleado ahí de Thanos, igual que lo fue Loki, bueno, también está Ronan. Los guardianes lo detienen y terminan salvando la galaxia, entonces, bueno, los Guardianes de la Galaxia. Pasamos con la siguiente película, la cual es Vengadores: Era de Ultrón. Acá va a aparecer la gema de la mente, la cual es extraída del cetro de Loki que te dije que conservaron en los Vengadores 1. Lo que a mí me molesta un poco es que la gema de la mente es amarilla y el cetro de Loki es azul, entonces te confunde, a mí me confundió por lo menos en su momento, porque la gema azul en realidad es la que está en el tercer acto, que es la gema del espacio. Y bueno, la película en resumen es: Tony y Bruce Banner crean como a ChatGPT y termina siendo un robot que se descontrola y quiere exterminar el mundo porque son una raza inferior. Pero después, con ayuda de Thor, terminan creando a Cloud. Terminan creando a Visión, que Visión es básicamente otro robot que tiene acá la gema de la mente, pero esta inteligencia artificial sí le sale bien, así que termina derrotando a Ultron y todo bien. Por último, en la fase 2 tenemos la película de introducción de Ant-Man. Es bastante sencilla. Este tipo es Scott Lang, era un pibe chorro, salió de la cárcel, no fue más pibe chorro, pero lo termina contratando Hank Pym para robar un par de cosas. Este tipo es un científico que logró crear una tecnología que básicamente puede achicar tu cuerpo en un traje muy chiquito. Entonces le da este traje a Scott y Scott ahora puede robar con mucha más facilidad. Obviamente el robo que él quería tenía buenos propósitos, no era para robar plata, era más que nada para terminar formando una alianza con la cual van a detener al villano de esta película, que es un pelado que no me acuerdo el nombre ahora, pero sé que aparece más adelante y no quiero saber nada sobre él. Pero bueno, derrotan al pelado que quería traficar estos trajes. Entonces nada, película de introducción, no pasa nada. En esta fase ya aparecen varias gemas, entonces te voy a ir explicando un poquito de qué trata todo esto de las gemas. Resulta que cada gema es un rubro diferente, tipo, la gema de la mente, por ejemplo, puede controlar a las personas, entonces Loki con el centro controlaba a sus empleados súbditos ahí, les decía que hagan lo que él quería. O por ejemplo con la gema del espacio, con el tercer acto, pudieron abrir un portal que conecta dos espacios totalmente diferentes, cuestiones así. Ahora, seguro te estás preguntando qué pasa cuando tenemos 6 gemas juntas. Bueno,
También hay personajes nuevos que no te mencioné, como lo son Wanda, por ejemplo. Ella es como una hechicera, digamos, de Sokovia que se une a los Vengadores en la era de Ultron. Su hermano Pietro tenía los poderes de Flash y se sacrifica salvando a Clint. Wanda empieza a tener una relación con Visión, por más raro que suene es así. Y en la película de Ant-Man tenemos a Hope, que es esta mina, que es hija de Hank Pym y va a ser el interés amoroso de Scott durante la franquicia. También te dejo un par de datos importantes para que tengas en cuenta. En Iron Man 3 Tony termina solucionando el temita del asma ya definitivamente. En El Soldado del Invierno Bucky termina recordando su pasado de a poco y salva a Steve de morirse ahogado para posteriormente desaparecer. O sea, no es que le cae la ficha al toque, tipo, necesita digerir las cosas. Al final de Avengers Era de Ultron tenemos a Hulk que se termina yendo en una nave de S.H.I.E.L.D. básicamente y termina desapareciendo del radar porque el tipo quería buscar un poco su camino, como que se va, básicamente se la aspira. Bueno, genial, solo nos queda la fase 3 que sería la conclusión de toda esta cuestión de las gemas y todo esto. Bueno, bien, en el año 2016 va a salir Capitán América Civil War, peliculón total. Esta película trata básicamente de una pelea interna entre los Vengadores, debido a que el gobierno quiere ofrecerle unos acuerdos en los cuales ellos van a poder regular las actividades que hagan los Vengadores. Tony Stark está a favor de esto y Steve Rogers, el Capitán América, no. A esto se le suma que Tony se entera que Bucky fue el que mató a sus padres, siendo controlado por Hydra, pero esto a Tony le chupa un huevo, o sea, el chabón mató a sus padres. Claramente lo va a ir a recagar a piña. Y Steve lo va a defender porque es su amigo y sabe que él no tuvo la culpa. Entonces, bueno, ahí se arma toda la cuestión. En esta película va a aparecer por primera vez Spider-Man siendo interpretado por Tom Holland en el UCM. Y otra cosa que pasa es la muerte de Peggy. Peggy era, si se acuerdan, como el interés amoroso de Steve Rogers en Capitán América 1. Que claro, como pasaron 70 años, Peggy es anciana y bueno, termina muriendo en esta película. Seguimos con Doctor Strange. Stephen Strange es un cirujano bastante arrogante que termina teniendo un accidente automovilístico y pierde la sensibilidad en las manos, por lo cual no puede ser cirujano. Empieza a buscar una cura para volver a tener sensibilidad en las manos y se le va un poquito larga, no sé, empieza a buscar en la Deep Web, no sé qué hizo, pero termina aprendiendo magia el tipo. Finalmente ocupa el puesto de guardián de la gema del tiempo, así tal cual. Gema que obviamente aparece en esta película. Y el antagonista es un poco Dormammu, que es como una entidad ahí media cósmica. Y también una mina pelada que era la anterior guardián, pero era una tránfuga porque tenía un trato con Dormammu, etcétera, etcétera, no importa. Lo que importa de esta película es que Doctor Strange se convierte en Houdini y el tipo tiene la gema del tiempo en el pechamen. En un cosito que como que hace así y tiene la gema ahí. Después tenemos Guardianes de la Galaxia 2. En esta película Peter Quill conoce a su padre biológico, el cual es como un celestial. Y este tipo tiene el poder de hacer un montón de cosas. Es medio como Lucy. Cuestión que lo que quiere hacer es expandirse por el universo y ser un poco uno con todo, al igual que Lucy. Pero los Guardianes descubren esta doble intención que tenía, lo terminan derrotando y Yondu, que es un gran personaje que no tengo tanto tiempo para contarte, pero Yondu es amigo de Peter Quill y se termina sacrificando para salvarlo. Después tenemos Spider-Man Homecoming. Esta es la primera película de Spider-Man en sí, en el UCM, digamos. Y en esta película Peter intenta ganarse la aprobación de Tony para conseguir un laburito en Los Vengadores. Mientras tanto se va a pelear con Vulture, que es como un traficante de armas creadas con tecnología alienígena de la primera película de Los Vengadores. Peter termina derrotando a Vulture, que es, por cierto, el padre de la minita que le gusta. Tony le ofrece a Peter sumarse a los Vengadores, ahora sí, pero Peter va a decir que no porque quiere sumar un poquito de aura, no sé, y tira facha ahí, como que no, yo tengo mi propio camino. Bueno. Thor Ragnarok. En Thor Ragnarok aparece la hermana de Thor y de Loki, totalmente oculta, que se llama Hela. Hela es como la diosa de la muerte, una cosa así. Hela es bastante poderosa a tal punto de agarrar el martillo de Thor y romperlo. Y ahí de un día para el otro termina conquistando Asgard, o sea, de una. Thor mientras tanto mete un viajecito de chill y se termina encontrando con Hulk. Acá nos vamos a enterar que Hulk, después de la era de Ultron, terminó varado en un planeta en el cual lo tienen como un objeto ahí de entretenimiento, como en un coliseo romano, y lo ponen a pelear contra diferentes oponentes, y uno de ellos va a ser Thor. Thor termina volviendo a Asgard con Hulk, Loki y Valkyria, un personaje nuevo que vamos a ir viendo, y vuelven para derrotar a Hela. Ya saben que no pueden derrotarla, así que van a invocar el Ragnarok. El Ragnarok básicamente es un evento que destruye todo Asgard. La verdad que toda esta secuencia está buenísima. Todo lo que pasa con el Ragnarok acá, todo esto es lo que le faltó a la serie de miércoles. Que después tenemos Black Panther. Black Panther es la historia de T'Challa, que en paz descanse el actor, asumiendo como rey de Wakanda. Sin embargo, su primo Michael B. Jordan le compite por el trono
justamente, pero con algunas malas intenciones por detrás. T'Challa lo derrota y comienza a gobernar Wakanda. Una película de introducción a Black Panther. Black Panther, el cual ya había sido visto en Civil War, pero acá lo desarrollan un poco más como su origen y todo esto de Wakanda. Bueno, ahora presten atención porque se viene el final de la fase 3, que se divide en dos películas. La primera película es Avengers Infinity War y la segunda película es Avengers Endgame. En Avengers Infinity War, estrenada en 2018, Thanos empieza a recolectar las 6 gemas. Igual hago un paréntesis para explicar quién es Thanos. Thanos viene de un planeta llamado Titán. Este planeta medio que pereció y quedó totalmente arruinado debido a la sobrepoblación y a la falta de recursos. Tipo la Villa 1-11-14, lo mismo. Thanos se autoatribuye la responsabilidad de manejar las finanzas del universo y su plan es matar a la mitad del universo para que quede la otra mitad y tengan más recursos para sobrevivir y no pase lo mismo que le pasó a su pueblo, básicamente. Reuniendo las 6 gemas del infinito, lo único que tiene que hacer Thanos para borrar a la mitad del universo es chasquear los dedos. La película básicamente es Thanos buscando las 6 gemas, los Vengadores enterándose de toda esta situación, intentando detenerlo, pero no lo consiguen lamentablemente, así que Thanos va a lograr su cometido. Después de esta película vienen dos películas, una peor que la otra, las cuales son Capitana Marvel y Ant-Man. En Capitana Marvel simplemente nos van a presentar a este personaje, nos van a decir que es ultra mega poderoso, que nada la puede matar, que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Pero claro, mientras Thanos estaba matando a la mitad del universo, la tipa, no sé, tenía que, supongo, apostar un palo verde con un ludópata. Y después está la película de Ant-Man y la avispa, que realmente no pasa nada, solo aparece un personaje nuevo que se llama Ghost, que ya lo vimos en el video de Thunderbolts. Y al final de la película Scott queda atrapado en el reino cuántico, eso por ahí sí. ¿Por qué queda atrapado? Bueno, básicamente porque Hope y Hank tenían que sacarlo del universo cuántico, pero cuando Thanos chasquea los dedos, ellos dos desaparecen, entonces claro, ya no hay nadie que vuelva a traer a Scott del reino cuántico. Bueno, ahora sí, vamos con el final de esta saga que nos trajo tanto cine y tantos buenos momentos. Concluye con Avengers Endgame. Básicamente, de la nada total, Scott logra salir del reino cuántico. ¿Por qué? Porque aparece como el maestro Splinter ahí, la rata esta, que activa un botón, no me acuerdo qué hace, y como que lo saca del reino cuántico, bastante random, pero bueno. Y Scott se da cuenta que las 5 horas que él estuvo en el reino cuántico fueron 5 años en el mundo real. 5 años desde que Thanos chasqueó los dedos y borró a la mitad del universo. Así que claro, imagínate el bajón que esto representa en la sociedad y por sobre todo en los Vengadores, que fueron los que fracasaron, digamos, en el intento de detener a Thanos. Luego de esto, los Vengadores encuentran a Thanos y lo matan, pero a Thanos le chupa un huevo porque lo que quería hacer Thanos ya fue hecho y ya está, ya no tiene más motivo para vivir. De hecho, el tipo utiliza las gemas para destruir a las gemas, entonces ya no existen las gemas en la actualidad. Luego de esto se estrena Interstellar y claro, a Scott se le ocurre una cuestión ahí con los viajes en el tiempo. Su teoría es que pueden viajar al pasado a través del reino cuántico y si bien está bastante agarrado de los pelos esto, Tony termina desarrollando la teoría y comprueba que efectivamente puede ser posible. A Tony le cuesta un montón poner este plan en marcha porque el tipo tiene una hija ahora, entonces claro, imagínate que si le llega a pasar algo a él y no tiene cómo cuidar a su hija, es un bajón, ¿viste? Pero bueno, finalmente decide reagruparse y ceder ante los planes de los Vengadores. Ya que comprobaron que pueden viajar en el tiempo, ahora básicamente se van a dividir en grupitos para buscar las gemas a lo largo de la historia. Y acá los personajes comienzan a volver a puntos de la historia que ya vimos en películas anteriores, pero terminan rellenando por ahí con nuevos diálogos, con nuevas interacciones, momentos que llenan vacíos de los personajes que han quedado por ahí sueltos. Y la verdad que acá se siente que todo esto del viaje en el tiempo tiene mucho sentido en esta película, no es un recurso barato que utilizan por ahí para poder zafar de cómo solucionar esto de las gemas y de Thanos. Luego de reunir las 6 gemas del infinito, Hulk va a ser el encargado de chasquear los dedos porque básicamente las gemas tienen muchos rayos gamma y Hulk puede aguantar esos rayos gamma. Pero guarda porque hubo una pequeña infiltración debido a que Nebula, la Nebula que volvió, no es la Nebula original, sino que es la del pasado, la cual quiere enorgullecer a su padre Thanos y lo va a terminar trayendo con su nave espacial y toda la bandurria ahí de gente para básicamente volver a conseguir la gema que la tienen los Vengadores ahora. Y no solamente borrar la mitad del universo, sino borrar todo el universo y comenzar desde cero porque Thanos dice, muchachos, usted no tiene arreglo, voy a arrancar un universo de cero y así me dejan de romper las pelotas. Inicialmente vamos a tener una batalla increíble en la que vamos a ver a Iron Man, el Capitán América y Thor
contra Thanos solo y termina quedando solo el Capitán América en pie. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, recordemos que Hulk usó las gemas para traer a todos los que habían muerto a la vida de nuevo. Y tras una escena digna de hacerme derramar mis lágrimas de macho en el cine, aparecen todos los personajes que habían muerto y terminan peleando contra Thanos, todos juntos, contra todo el ejército de Thanos. Seguramente vos ya viste partes de esta escena en algún lado si es que no viste la película, y realmente no te puedo narrar todo lo que pasa porque es plano de acción tras plano de acción, así que te recomiendo que veas la película. Acá también viene la parte más triste del UCM, y es que Tony Stark se sacrifica usando las 6 gemas para destruir a Thanos y a todo su ejército. Todas las gemas juntas son letales para un ser humano, por eso antes el que chasqueó los dedos fue Hulk y no otro. Thanos y su ejército desaparecen y nosotros quedamos ahí con varias escenas emotivas de Tony Stark y de su familia despidiéndose y bueno, todo lo que pasa ahí después de la batalla. Y así termina Endgame. En realidad la saga del infinito no termina con esta película, sino que termina con Spider-Man Far From Home, al pedo, si me preguntás a mí, al pedo. No sé por qué pusieron esta película última y no Avengers Endgame, pero bueno. Básicamente en esta película Peter intenta superar la muerte de Tony, aparece un villano nuevo que se llama Misterio, pero la verdad que el misterio es por qué hicieron esta película de miércoles. Y bueno, Misterio termina revelándole a todo el mundo que Peter Parker es Spider-Man. Eso es lo único importante que pasa en esta película. Cosas importantes que tenés que saber para después ver la saga del multiverso. Natasha Romanoff se sacrifica en Endgame para poder conseguir la gema del alma. El Capitán América al final de Endgame vuelve al pasado para devolver todas las gemas a su punto original para que no se pierdan, y se termina quedando en un punto en la historia en el cual puede desarrollar su vida con Peggy, que básicamente es la época de Capitán América 1, entonces él vuelve ahí y hace su vida feliz, que es algo que no había podido hacer básicamente durante toda la saga. Todos los que desaparecieron en el blip es el chasquido de Thanos en Avengers Infinity War, todos ellos vuelven a la vida. Visión fue directamente asesinado en Infinity War ya que Thanos lo mata, o sea no es parte del blip sino que lo mata personalmente, entonces ya no vuelve a la vida, Visión murió. Loki muere al principio de Infinity War, pero cuando los Vengadores vuelven al pasado en Endgame se mandan una macana y terminan creando una variante de Loki que escapa con el Tesseracto. Vaya a saber uno dónde. Y bueno, gente, con esto terminamos la saga del infinito. Si te gustó el video, si no te gustó, si querés quejarte de algo, si querés agregar algo, podés hacerlo en los comentarios. Así que bueno, nos vemos en la parte 2 de este video, que va a ser la saga del multiverso. No tengo ni idea de cuándo la voy a sacar, pero en algún momento lo voy a hacer, se los prometo. Bueno, gente, les mando un abrazo grande y les deseo lo mejor. Adiós.